muy buenas a todos. Vamos a empezar con el primer capítulo de la iniciación a la programación, como ya habíamos hablado. Y lo primero que vamos a ver son los conceptos básicos. Aquí vamos a hacer un capítulo, una especie de resumen previo, ¿vale? Entonces vamos a ver algunas cositas. Voy a abrir código. No me voy a meter en sintaxis básica porque eso creo que viene después, ¿verdad? A ver, eso viene introducción a la sintaxis. Cuando vemos luego... O sea, aquí vemos conceptos básicos. O sea, ¿qué vamos a empezar a aprender? Para alguien que venga completamente de cero. Bueno, pues lo que vamos a aprender son a hacer programas. Y los programas se hacen escribiendo código. Entonces, como digo, un programa son un montón de líneas de código que vamos a escribir en un lenguaje y que van a producir un programa. ¿Vale? A esto lo llamamos código fuente. Vamos a ir apuntando en un PowerPoint los conceptos que vamos viendo. Vale. Entonces, lo primero que tenemos es código fuente, que lo trabajamos en un editor de código y con un compilador producimos un programa. ¿Vale? Esta es la esencia básica de un programa y que es lo que vamos a estar haciendo desde el principio hasta el fin de nuestra carrera de programadores de formas cada vez más elaboradas. Código fuente, source code en inglés. Entonces, código fuente. ¿Qué sería el código fuente? Pues esto es código fuente. Y ¿dónde tenemos el código fuente? Porque es texto al fin y al cabo. Pues lo tenemos en un editor de código. Cosa que en su palabra extensa llamamos IDE, Integrated Development Environment. Aunque no necesariamente, también podemos hacerlo con un simple, por ejemplo, Notepad. Podríamos escribir el código también. Es decir, si alguien se lo ha preguntado alguna vez, el C# no lo tenemos por qué escribir utilizando el Visual Studio. Podemos utilizar incluso el Notepad mismo, podríamos hacerlo. ¿Vale? Aquí voy a extender que esto es en un lenguaje. Bien, que en nuestro caso es C#. Desde el editor de código lo escribimos y luego podemos utilizar un compilador que convierte este source code, que lo vamos a ver dónde está. Bueno, veis aquí que pone console app2, es el nombre del programa que hemos elegido. Y en program tenemos un fichero que pone .cs, que es el source code. ¿Vale? Si lo abrimos donde se genera, donde está, perdón, le damos a Open Containing Folder, vemos que se nos ha creado en una carpeta. Aquí. ¿Vale? Esto es un proyecto. Como nosotros lo dividimos, de hecho, ya depende del entorno y C# para .NET se divide o se estructura en solución y proyecto. ¿Vale? De hecho, el proyecto está dentro de solución. Y dentro de proyecto tenemos los ficheros CS, que son el source code, código fuente. ¿Vale? Vemos aquí, solución, pues
es la carpeta global, el marco de trabajo donde vamos a estar nosotros trabajando. Porque dentro de una solución podemos tener varios proyectos que hagan distintas cosas. Los proyectos pueden ser programas, pero también pueden ser de otro tipo. ¿De acuerdo? Digamos que vamos a poner aquí una figura. No entiendo el nuevo PowerPoint, cómo lo han hecho. ¿Han cambiado mucho esto? Estoy perdido. Ah, sí, aquí está. Vale. Vamos a añadir una clasificación nueva que son programas, como por ejemplo una app, una web, lo que sea. Pero también vamos a crear la categoría librerías. Que son utilidades. Por ejemplo, Math. ¿Vale? System Math. Normalmente siempre vamos a empezar a trabajar con programas que tienen todo nuestro código fuente. Pero que sepáis que también podemos hacer otro tipo de proyectos, ¿vale? Porque digamos la categoría esta de proyecto, voy a poner un poquito más por abajo. Pueden ser de tipo programa o de tipo librería. ¿Ok? Durante todo la primera parte del temario, lo que es todo esto, casi, hasta el final del bloque casi, vamos a estar trabajando solamente con programas. ¿Vale? Que ahora iremos a explicar, a ver exactamente qué es un programa. Mientras que a partir ya de los conceptos intermedios, quizás al final de aquí, de la práctica, dependiendo de cómo lo veamos, pero sobre todo a partir del bloque 2, ya introduciremos el concepto de librería. No me quiero extender ahora mismo más en el de librería, porque es muy nuevo, ya he metido demasiados conceptos, pero es para que tengáis en mente que cuando tenemos una solución, esta es la solución, y veis archivo SLN, vamos a poner aquí, solución, fichero, sln.sln, mientras que proyectos son ficheros .csproj, ¿vale? De C# Project. Si estuviéramos en Visual Basic sería vbproj. Pero ahora mismo solo nos interesa esta estructura. Ficheros CS, ficheros csproject y ficheros sln. Todo esto en JavaScript no tiene ningún sentido. En JavaScript solamente tendríamos ficheros JS. Vamos a poner aquí, que ahí iremos también. En JavaScript podemos tener carpetas y para organizar, que equivalen a proyecto, y ficheros .js. No voy a meter aquí HTML y CSS porque no es el scope todavía de meternos en la parte de UI. Ficheros, ¿vale? Que si lo vemos aquí en código, close folder. Vamos a ver, ¿dónde estábamos creando este de consola? Vamos a crear, por ejemplo, un proyecto que sea una carpeta que sea
console, bueno, JavaScript test JS. Y aquí crearíamos un fichero que sería, por ejemplo, program JS. Si lo abrimos aquí, seleccionamos el folder. Este es otro programa que utilizo para que ahora iremos a los programas, no os preocupéis. Que si me veis utilizando programas, ahora los pondremos aquí. Pero yo creo un fichero JS que lo tengo en esta carpeta, program JS. ¿Lo veis? Program JS. Aquí tendré código. Que si quisiera escribir lo mismo aquí, pues sería algo parecido. En JavaScript no hace falta nada de esto. Nada de esto, solo necesitamos directamente lo que vamos a ejecutar, que es una sentencia parecida a esta, que sería console y log. ¿Vale? En la medida de lo que podamos, vamos a ir viendo siempre, acordaros, vamos a ver JavaScript y C# simultáneamente como lenguajes. Lo que quiero que veáis es que aquí tenemos un programa JS con una instrucción de código y esto es hecho en JavaScript. ¿Vale? Ficheros JS. En cambio, en Visual Studio, aquí, en Visual Studio tenemos una serie más de pasos que ya lo explicaremos en los temarios, en lo que viene después. Pero básicamente tenemos una instrucción de código que le dice a la consola, enséñame una línea que diga hola mundo. Este es el típico ejemplo, típico que tenemos siempre en los libros de programación. Bien. Lo que todavía os confundirá un poquito es, bueno, ¿y qué programas estamos utilizando para utilizar todo esto? Que ahora iremos. Vale, para nosotros manipular el código fuente necesitamos un programa que nos permita escribir. Todos conocemos el Notepad, ¿eh? Yo podría coger, irme a la carpeta console app2 donde tenemos el programa. ¿Veis por cierto, veis el fichero csproject? Que teníamos aquí sln para el de solución, csproject para el de proyecto. El de JavaScript no lo tiene porque no tiene ese concepto. Y aquí tenemos program. Yo lo podría abrir, por ejemplo, con Notepad. Y lo vemos aquí. ¿Veis? Es el mismo fichero. Si yo cambio aquí, digo hola people y lo guardo, aquí me ha cambiado. Entonces, este programa que estoy utilizando aquí se llama Visual Studio, que creo que en los conceptos previos ya hemos explicado cómo instalar el Visual Studio. Pues este programa, entre otras cosas, nos deja cambiar el código. También tenemos el Visual Studio Code, que es otro editor, también que yo es el que utilizo para editar JavaScript. ¿Vale? Y aquí lo cambio, pero también lo podríamos hacer lo mismo. Podríamos abrirlo con el Notepad, ir al proyecto test.js, abrirlo con el Notepad y cambiarlo. ¿Veis? Aquí me la cambia también ya. Vale. Entonces podéis pensar, bueno, ¿por qué no editamos el código con el Notepad si podemos escribir código? Bueno, pues porque escribir código no es tan... Hacer un programa no es tan sencillo como solamente escribir código. El Notepad no nos asiste, no nos ayuda. En cambio, por ejemplo, el Visual Studio, si yo me equivoco y le pongo aquí un 2, me dará un error diciendo que console 2 no existe. El Visual Studio Code también nos puede llegar a hacerlo si le metemos extensiones adecuadas. Sin embargo, es una especie de camino entre el Notepad y el Visual Studio. Para instalar extensiones, nos venimos aquí y le instalamos un montón de extensiones. Haremos un vídeo específico de qué extensiones hacen falta instalar
para el Visual Studio para trabajar como trabajamos nosotros. Pero por ahora es solo introductorio. ¿Vale? Bien. No me voy a extender más sobre esto. Vamos a seguir. Entonces, ya hemos tocado, sabemos lo que son los ficheros, la estructura de carpetas en las que se mueven, que tenemos proyectos que pueden ser de tipo aplicaciones o de tipo librerías, que veremos más adelante para qué sirven. Y ahora el tema dice, bueno, ¿cómo convierto yo esto en una app? Es como, por ejemplo, tengo la aplicación de mi móvil súper chula para hacer algo. ¿Cómo se convierte eso en... ¿Cómo convierto el código texto en programa? Pues utilizamos lo que es un compilador. ¿Ok? Un compilador transforma el texto del código, si está bien escrito, en un programa. Vamos a ver cómo. Bien. Aquí le quito el 2. ¿Veis? Si no me da aquí un errorcito. Y si voy al botón 2, al botón derecho sobre el proyecto y le digo build, significa construir, compilar. Esto internamente tira aquí una sentencia de comando que nosotros también podríamos hacer desde el... A ver, por ejemplo, compilar C# comando. En línea de comandos. Realmente podríamos compilarlo todo haciendo esto. ¿Lo veis? Tirando este comandito por la línea de consola. Eso sí que me imagino que será nuevo para todos vosotros porque no lo he explicado por ningún lado. Vamos a... consola. Voy a acabar rápido, esto. Ya, solo un momento para ejecutarlo. Y como concepto básico yo creo que ya está bien. Consola app, containing folder. Bien. No estoy seguro que funcione porque estoy aquí saltando un montón de pasos. ¿Qué dice? Consola app2. Vale. Entonces, C# compiler, creo que es así. Vale, no, lo que pasa es que CSS no está reconocido, tendría que añadirlo a las instrucciones al path del Windows para que lo encontrara. Pero básicamente el Visual Studio lo está haciendo por nosotros es hacer esto. Y cuando lo hace, nos genera un fichero. ¿Veis la carpeta bin? Esto está explicado también en otro vídeo que ya os dejaré referenciado, la carpeta bin, donde se genera primero bin de binaries, los binarios, que son el programa o las librerías. Dentro, si tenemos una en modo testing, debug o en release, en entrega como acabado. Y dentro por carpeta señalando en qué tecnología lo hemos hecho. Porque antes no lo he explicado, pero he seleccionado por defecto una tecnología, cosa que explicaré en otro vídeo posterior. Entonces, cuando entramos aquí, tenemos un montón de cosas que nos ha generado. Si las borro y las vuelvo a ejecutar, rebuild. Ya os explicaré más adelante que la diferencia entre build y rebuild. Por ahora es lo mismo. Vemos que nos ha generado todo esto. Y aquí vemos un archivo exe. Y es que los programas, entre otros, pues son ficheros ejecutables. ¿Vale? Mientras que las librerías son DLL, que significa Dynamic Linked Library, que ahora mismo no nos preocupan, pero que os las cuento porque aparece aquí, DLL y exe. Como este es la aplicación ejecutable y esta es la librería de la que debe internamente, pues todas las aplicaciones tienen al menos una librería que puede estar dentro del exe o separada. Ya eso lo decide la tecnología específica. Entonces, cuando yo la ejecuto, si entramos dentro del bin, debug, netcore app, en un dir. Si yo escribo ahora console app2exe, ¿lo veis ahí? Así, tal cual, es un ejecutable y le doy, no sale Lola PayPal. Esto es lo que ha hecho el programa. Este ejecutable es un programa, el programa más simple que pueda haber, pero aquí está.
¿vale? Y en JavaScript, pues si lo abriésemos, con el Chrome, a ver si me deja abrirlo. No, lo tengo que embeber a un HTML para que se ejecute. El JavaScript, en principio, lo tenemos que ejecutar con algo. No se ejecuta directamente, a no ser que utilicemos el NPM, pero esto no os lo voy a explicar ahora. Entonces voy a añadir un HTML simplemente para que podamos referenciarlo. New file. Bueno, directamente así, HTML. Y aquí voy a copiar esto y lo voy a pegar. Una forma es escribir dentro de la palabra, dentro de los tags scripts, dentro de esta sección del HTML, puedo poner JavaScript que se ejecutará. ¿Vale? No, si esto no lo entendéis del todo bien, lo que estoy haciendo con el script, el HTML, el program, no os preocupéis, volveremos a ello. Yo solo quiero que entendáis ahora mismo que estoy escribiendo un programa en JavaScript que va a ser ejecutado con el Chrome a partir del fichero este test.html. ¿Vale? Entonces si yo lo abro con el Live Server, que es una extensión del Visual Studio Code, y miro con el F12 en la consola de comandos, ¿dónde está mi consola? Hello people. ¿Veis? Y el source code del HTML, veis aquí que pone console log, que es muy parecido al console writeline. Lo que pone aquí me lo saca por la consola del Chrome. Entonces, ya lo hemos visto, pues los conceptos básicos de qué es lo que vamos a construir, cuál es el propósito de la programación, que es básicamente escribir código fuente que estructuraremos dentro del fichero C# o JavaScript, ya sea en carpetas o en proyectos, y a su vez en soluciones ambos, porque el proyecto de JavaScript no es necesario, pero lo podemos enmascarar lo podemos enmarcar, como hemos hecho aquí, dentro de esta solución. He puesto tanto el proyecto de Visual Studio Code, de C#, como la carpeta de JavaScript. Porque al fin y al cabo, la solución es el concepto de nuestra aplicación la aplicación completa, con lo que puede ser el código en JavaScript, en HTML, las aplicaciones para móviles, la parte de C#. En una misma solución podemos abarcar distintos tipos de proyectos. ¿Vale? Entonces, ¿qué hemos visto? Después de eso, hemos visto cómo editarlos con un programa, un editor de código, que puede ser un IDE completo, puede ser el mismo Notepad, lo que nosotros queramos utilizar. Lo compilamos, que sobre esto se puede aprender mucho más del compilador, Si queréis, podemos hacer un vídeo solo explicando a nivel mucho más técnico qué significa compilar. Pero yo creo que el concepto básico se entiende, que es transformar el código C# a una aplicación que nosotros podamos distribuir para que alguien utilice. O sea, esto lo puede utilizar ya un usuario sin tener que ver el código. ¿Vale? Ese es el objetivo del compilador, es crear el programa a partir del código fuente. ¿Vale? Bueno, me he extendido un poquito más de lo que quería, pero como concepto básico, yo creo que está bien. Gente, ¿qué me decís? Empieza la ronda de preguntas. Si queréis escribírmelas, o si no tenéis preguntas, pues espero un minuto y lo comentamos. Por cierto, el segundo que veremos dentro de un rato será ya introducción a la sintaxis. Ya nos meteremos en la sintaxis tanto de C# como de JavaScript. ¿Questions? Vale, vaya tostonos he metido, ¿eh? Esto es parvulito de programación. Ya sé que para la mayoría de vosotros es como, ¡buah, qué aburrimiento! Pero por algún lado teníamos que empezar.